Hola, hola, gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de chisme, análisis y por supuesto muchas emociones. Hoy amigos tenemos un tema que ha hecho vibrar a los fanáticos de las series turcas, y específicamente, a los que seguimos con fervor la historia de amor que nos regalaron Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para un poquito de misterio? Para sumergirnos en el mundo de las entrevistas, los secretos y las miradas que hablan por sí solas. Hoy vamos a desentrañar el enigma detrás de esa entrevista donde Can Yaman, nuestro galán turco favorito, se mostró visiblemente emocionado. Y lo mejor de todo, vamos a descubrir qué dijo Demet Özdemir, la talentosísima protagonista, que podría haber sido la chispa que encendió esa llama. Así que prepárense porque la verdad está a punto de ser revelada. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo interesante que contar. Y por supuesto, déjenme un me gusta si les gusta el tema de hoy, eso me ayuda muchísimo. Bien, entremos en materia. Todos los que seguimos la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como se tradujo en muchos países, quedamos cautivados por la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sanem y Can, fuera de la pantalla, parecían llevar esa magia a la vida real, ¿verdad? Los rumores, las miradas cómplices, las fotos, todo indicaba que había algo más. Pero como sabemos, la vida a veces es un poco más complicada que un cuento de hadas. Hubo altibajos, rumores de distanciamiento y finalmente cada uno siguió su propio camino. Sin embargo, la conexión que vimos en la pantalla, esa chispa que nos conquistó a todos, nunca se desvaneció por completo en la memoria colectiva de los fans. Y es ahí donde la curiosidad se vuelve inevitable. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué secretos guardan? Y lo más importante, ¿qué es lo que provocó esa emoción en Can Yaman en una entrevista específica? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar las piezas del rompecabezas. Después de que Erkencikus llegara a su fin, las entrevistas y las declaraciones de ambos actores fueron muy esperadas. Queríamos saber, anhelábamos entender, la verdad detrás de esa relación. Y es aquí donde entra en juego Demet Özdemir. Con su carisma innato y su talento actoral deslumbrante, Demet siempre ha sido conocida por su profesionalismo y su capacidad para mantener la privacidad de su vida personal. Sin embargo, en varias ocasiones dejó entrever pistas sutiles, guiños a la relación que tuvo con Can. Una de las declaraciones que más revuelo causó, y que probablemente está directamente relacionada con la emoción de Can Yaman en la entrevista, se centra en la valoración del trabajo en equipo, el compañerismo y la importancia de la comunicación abierta. Demet en varias entrevistas destacó la importancia de la química entre los actores y la necesidad de establecer una conexión real para que las escenas de amor y pasión resulten creíbles. Pero, ¿qué es lo que realmente dijo Demet que podría haber conmovido tanto a Can? Profundizando en este análisis, es crucial examinar con mayor detalle las declaraciones de Demet Özdemir y el contexto en el que se produjeron. No se trata simplemente de un par de frases aisladas, sino de un conjunto de reflexiones que revelan mucho sobre su perspectiva de la relación, tanto personal como profesional, con Can Yaman. **** El contexto de Erkencikus y la intensa experiencia compartida ****. Para comprender completamente el impacto de las palabras de Demet, debemos recordar el entorno en el que se desarrolló la serie. Erkencikus fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en numerosos países del mundo. Este fenómeno global implicó largas jornadas de rodaje, una intensa exposición mediática y una gran presión para mantener la calidad del producto. El rodaje de una serie de televisión, especialmente una con el éxito de Erkencikus, requiere una dedicación absoluta. Los actores y el equipo técnico pasaron meses, incluso años, trabajando juntos, compartiendo horas de trabajo, risas, momentos de tensión y celebraciones. Esta convivencia prolongada crea un vínculo especial, una especie de hermandad, donde se forjan lazos más allá de lo profesional. Demet, en varias entrevistas, describió el rodaje como una experiencia intensa y enriquecedora. Habló sobre la importancia del trabajo en equipo, la necesidad de apoyarse mutuamente y la importancia de mantener una actitud positiva, incluso en los momentos difíciles. **** La química en pantalla y la conexión fuera de ella ****.
Una de las claves del éxito de Erkenci fue, sin duda, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión que se veía en la pantalla era palpable, creíble y atractiva para el público. Los fanáticos se enamoraron de Sanemi Can, y deseaban que su amor traspasara la ficción. Demet, siendo una actriz profesional, siempre ha reconocido la importancia de la química entre los actores para que las escenas románticas resulten convincentes. En sus declaraciones enfatizó que la conexión entre ella y Can no fue solo el resultado de un guión bien escrito, sino también de una relación genuina y un entendimiento mutuo. Esta conexión, según Demet, se basaba en el respeto mutuo, la confianza y la admiración por el trabajo del otro. Habló sobre cómo ambos se esforzaban por mejorar sus interpretaciones, cómo se apoyaban en los momentos de dificultad y cómo celebraban juntos los logros. ***, las palabras clave, honestidad, transparencia y agradecimiento ***. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet que pudo haber provocado esa emoción en Can Yaman? Para entenderlo, debemos analizar las palabras clave que utilizó en sus declaraciones. Experiencias compartidas Demet resaltó la importancia de los momentos vividos juntos durante el rodaje. Mencionó las risas, las lágrimas, los desafíos superados y los éxitos celebrados. Enfatizó que estos momentos habían creado un vínculo especial, un recuerdo imborrable que atesoraba. Honestidad y transparencia Demet habló sobre la importancia de ser honesto y transparente en las relaciones. Reconoció que las cosas no siempre salían como se esperaba, pero que lo fundamental era aprender de las experiencias y mantener una actitud positiva. Agradecimiento Demet expresó su gratitud por la oportunidad de haber trabajado con Can. Destacó su profesionalismo, su talento y su dedicación. Le deseó lo mejor en todos sus proyectos futuros. Respeto y admiración a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet siempre mostró respeto y admiración por Can. Nunca habló mal de él ni de su relación. Siempre lo valoró como colega y como persona. Nostalgia Las entrevistas de Demet a menudo tenían un tono de nostalgia. Recordaba con cariño los momentos vividos durante el rodaje y expresaba su deseo de que esos recuerdos perduraran en el tiempo. La entrevista de Can Yaman, un reflejo de sus sentimientos Una vez que entendemos el contexto y las palabras clave de Demet, podemos comprender mejor la reacción de Can Yaman en esa entrevista. Imaginemos a Can escuchando las palabras de Demet, reviviendo esos momentos, sintiendo la nostalgia de un tiempo pasado, pero también el agradecimiento por las experiencias vividas. La emoción, la melancolía y quizás un poco de arrepentimiento se apoderaron de él. La emoción de Can en la entrevista no fue solo una reacción a las palabras de Demet. Fue también un reflejo de sus propios sentimientos, de sus propias experiencias y de la complejidad de su relación. El reconocimiento del vínculo Can, al igual que Demet, reconocía la importancia de la química entre ellos y el vínculo especial que habían creado. La nostalgia por el pasado recordar los momentos vividos juntos inevitablemente generaba nostalgia y melancolía. El agradecimiento por la experiencia Can, probablemente, estaba agradecido por la oportunidad de haber trabajado con Demet y por todo lo que había aprendido de ella. El respeto por su trayectoria Can, seguramente, valoraba el profesionalismo y el talento de Demet. El reconocimiento de la humanidad Can, al igual que Demet, era un ser humano con sentimientos y emociones. La entrevista le permitió reflexionar sobre su pasado y sobre su relación con Demet. Las implicaciones del fenómeno Erkenci en la cultura popular El impacto de Erkenci va más allá de una simple serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural, un punto de referencia para los fanáticos de las series turcas y un ejemplo de cómo una buena historia, una química creíble y unos actores talentosos pueden conquistar al mundo. La serie también generó un intenso seguimiento de la vida personal de los actores. Los fanáticos estaban ansiosos por saber más sobre su relación, sus sentimientos y sus futuros proyectos. Este interés en la vida personal de los actores es común en la industria del entretenimiento.
Los fanáticos quieren saber más sobre las personas detrás de los personajes, y las redes sociales han facilitado esta conexión. Sin embargo, esta exposición mediática también puede ser un desafío para los actores. La presión para mantener una imagen pública perfecta, los rumores y las especulaciones, y la dificultad para mantener la privacidad, son solo algunos de los desafíos que enfrentan. Asterisco asterisco más allá de la emoción, la resiliencia y el futuro asterisco asterisco. La emoción de Can Yaman en la entrevista fue solo un momento en el tiempo. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y conquistando nuevos públicos. La resiliencia es una cualidad importante en la industria del entretenimiento. Los actores deben ser capaces de lidiar con la fama, la exposición mediática y las críticas. También deben ser capaces de mantener una actitud positiva y seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como se espera. Demet y Can han demostrado ser resilientes. Han seguido trabajando duro, han mantenido su profesionalismo y han seguido cosechando éxitos. El futuro de ambos actores es prometedor. Tienen talento, carisma y una gran base de fans. Seguramente seguirán sorprendiéndonos con sus interpretaciones y con sus futuros proyectos. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. En resumen, la emoción de Can Yaman en la entrevista fue el resultado de una combinación de factores: las palabras de Demet Özdemir, los recuerdos compartidos, la nostalgia por un tiempo pasado, el agradecimiento por la experiencia y el cariño y el respeto mutuo que aún se profesan. La historia de Erken Cikus es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las expectativas o simplemente el destino nos llevan por caminos separados. Pero eso no significa que los sentimientos desaparezcan por completo. La amistad, el respeto y el cariño pueden perdurar en el tiempo, incluso después de una ruptura. La magia de Erken Cikus sigue vigente gracias al talento de sus protagonistas, a la conexión que lograron crear, y a la memoria que conservamos de esos momentos inolvidables. Para responder a la pregunta del vídeo, ¿por qué Can Yaman se emocionó en la entrevista? La respuesta podría ser, por las palabras de Demet, por los recuerdos compartidos, por la nostalgia de un tiempo pasado, y por el cariño y el respeto mutuo que aún se profesan. Y recuerden, amigos, la vida está llena de emociones, de altibajos, de alegrías y tristezas. Lo importante es aprender de las experiencias, mantener una actitud positiva y seguir adelante siempre con el corazón abierto. Así que, para cerrar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar este misterio. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la química entre Can y Demet era real? ¿Les gustó la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.